Ok. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo quedaron después de la evaluación? Bien. ¿Qué evaluación? Chiste. ¿Todo fácil, difícil? Más o menos difícil. Ok. ¿Qué fue la parte difícil? ¿El PDF? Todo. El inicio nada más. El de internaliza, internacional. Ok. Yo había los cuadros del modelo internalista, situacionalista, pero como en la nomenclatura. Entonces yo no sé si lo vimos o no, porque no lo encontré, la verdad. Yo siento que eso fue lo que se me hizo así como que extraño. Uy, chavos, y si les dijera que eso también lo debieron haber visto en segundo, en teorías psicológicas. Pues yo les diría que estamos muy atrasados. Bueno, Ligeramente. Muy bien. Bueno, todavía se continúan conectando, así que, bueno, el día de hoy vamos a descansar un poco sobre el temario. Lo vamos a continuar, pero no lo vamos a abordar directamente. Hoy va a ser más una clase enfocada a llevarnos a la práctica los temas de psicología y personalidad a través de su variante más divertida, que es la psicopatología. Y sirve que se van haciendo un poco la idea porque van a llevar psicopatología general o fundamentos de psicopatología y también psicopatología laboral. Y aquí van a entender también un poco del cómo es que se desenvuelve todo esto que hemos estado viendo y han estado viendo, pues ya en un campo más práctico y a través de algo que ya seguramente ya conocen. Y es por eso, y eso sí, cada, digamos, inicio de nuevo parcial, vamos a hacer algo como esto, para descansar un poco sobre el temario, despejar un ratito la mente de esa parte y también poder, llevarlo de una manera más didáctica, por decirlo así. Así que, con ustedes, señoritas, señoritos, damas, caballeros, iniciamos el día de hoy con psicopatología y cine. A ver, alguien se está riendo. ¿Qué pasó, Eduardo? No, nada, es que ver el personaje me recuerda a un compañero. Ok. Rodrigo. Rodrigo. Pues, alguien que me explique el chiste porque no sé. ¿Por qué le recuerda a su compañero Rodrigo? ¿O qué? ¿Qué hizo? No, Rodrigo es fans de El Guasón. Está medio heavy, está medio crazy el... Ok. Muy bien. Empezamos el día de hoy con retraso mental. ¿Qué saben ustedes sobre... ¿Han visto ustedes la película de, bueno, supongo, alguna de estas tres? Desde Forrest Gump hasta Yo Soy Sam. Sí, Sí. Sí, nada más la primera. Solo la primera. Ajá, las otras dos no las conozco. Yo he visto la primera y la de Yo Soy Sam. Ok.
¿Qué pueden describir ustedes sobre la conducta de Forrest? Es muy no infantil, sino que como que no entiende las cosas a la primera. No sé. Yo siento que entiende las cosas de otra manera. Es muy Como que, inocente. como que su coeficiente intelectual está muy sobrepasado. Ok. Es un adulto en cuerpo de un niño, digamos así. Mente de niño, no como el- Ok. ¿Quién más? Como que se va más a de los límites que realmente las personas normales tienen, como que él lo sobrepasa un poco, o Ok. mucho diría yo. Claudia. Yo contesté. Pero, o sea, Ah, ¿qué características observas en Forrest? ah, pues yo considero que... Perdón, es que estaban hablando en mi casa y no se escuchaba. Bueno, yo considero que su personaje es como que muy inocente, no sé, como comentaban mis compañeros, entiende la personalidad de un niño, pero sí sabe tomar decisiones. Ok. ¿Ustedes saben cuál es la escala de retraso mental? No. Bueno, va desde leve hasta grave. No es complicado. Según el nivel de coeficiente intelectual que demuestra, es como vamos a poner si se sitúa en una escala. Dentro del leve nos encontramos personas que son mínimamente por debajo del promedio. En el rango medio nos encontramos con personas que ya empiezan a ser visibles de manera muy notoria estos rasgos como el infantilismo, la, la falta de atención, también la falta de autonomía, entre otras características. Y ya un retraso mental grave son, ya muy puntuales, pues son básicamente bebés que siguen creciendo, niños muy pequeños que continúan creciendo, pero no maduran mentalmente. En el caso de Forrest, como bien mencionan, es bastante inocente, es bastante, ¿cómo ponerlo de una manera sencilla? Ingenuo podría ser. Exactamente, es ingenuo, pues le es difícil diferenciar las intenciones de las demás personas, como cualquier niño. Incluso si se dan cuenta, las intenciones de Jenny con él son diferentes de las que él percibe que tiene hacia ella. Él no identifica el rechazo. Es por eso que sigue de insistente y necio una y otra y otra y otra vez. En el caso de Yo Soy Sam, nos encontramos, por ejemplo, Forrest estaría en un rango de entre el leve y el moderado. En el caso de Yo Soy Sam, esta es una película bastante interesante, sobre todo si alguien de ustedes tiene el interés por estudiar esta parte del retraso mental y afecciones en general del desarrollo. Es bastante interesante, pues en este caso, Sean Penn, quien interpreta obviamente a Sam, es una persona con un claro retraso mental que está peleando básicamente por la custodia de su hija. Sí, tiene una hija. Y en el caso de quien ama a Gilbert Grape, nos encontramos a una película bastante más melodramática, honestamente. Y bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna aportación en retrasos mentales. También la película sería la que estuvo de moda, la de la
hacer la... Ay, se me fue el nombre. El milagro de las Em, velas 7. Ajá, esa. No puedo hacer Eh, comentario alguno porque no lo he visto, pero adelante. Ahora sí que el micrófono es tuyo. No, pues resulta que pues este papá tiene una hija, entonces a él lo meten a la cárcel por cosas injustas, por haber según matado a una niña, pero lo que quiso es intentar salvarla. Esta niña se cayó se golpeó la cabeza en las piedras y él le decía, no, no vayas ahí, es peligroso, ¿sí? Entonces se nota el retraso que tiene el personaje, porque pues no es que hable mucho, sus manos como que siempre las tiene jugándolas. Sí es consciente de lo que pasa, pero no al 100%. Entonces, sí es una persona ingenua que no sabe cómo, o sea, lo único que pide es ver a su hija. Excelente. Incluso aquí Está muy acabas buena, de pues. acabas de dar un ejemplo de una conducta que se da mucho en las personas con algún retraso mental, dentro de lo moderado hacia lo grave, y son los movimientos estereotipados. Los movimientos estereotipados son ademanes, incluso movimientos involuntarios, muchas veces involuntarios, que se dan todo el tiempo de manera recurrente. Tú acabas de mencionar uno en el cual él siempre está como que jugando con sus manos. Eso es un ejemplo perfecto de un movimiento estereotipado. Y ahora, si avanzamos tantito más, nos encontramos con el autismo y el Asperger. ¿Alguien ha visto alguna de estas 3 películas? Bueno, de estas 2 películas y la serie de Netflix. Profesor, bueno, yo siento que las personas no son ingenuas realmente porque sí se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, pero, o sea, no actúan de la misma manera que lo haría una persona normal, aunque sí están conscientes, así que realmente no son del todo ingenuas, como dice. Que, o ¿Sabes sea, por sí qué? actúan Porque y sí no, pues entienden lo que no, pasa. no es eso, lo que él dijo el profesor, que son ingenuas por el simple hecho de no saben percibir si una persona se les acerca de una buena manera o de una mala manera. O sea, no saben diferenciar la intención de otras personas. Por eso son Aquí hay llamados que hacer ingenuas. énfasis en algo, un pequeño paréntesis. Todo lo que tiene que ver con el espectro autista y el retraso mental es un mundo en el cual la persona que está metida en él percibe la realidad de forma distinta. Por lo tanto, en una realidad compartida de manera social como colectivos, los vuelve ingenuos por las intenciones que, por ejemplo, uno pueda tener hacia con ellos. Tú mencionas bien, Valeria, que su reacción es diferente. Efectivamente. Es diferente porque ellos lo perciben de manera distinta. Lo perciben a través de un filtro diferente. Digo, no ojo con eso, porque no quiere decir que todas las personas con retraso mental, autismo o Asperger sean personas ingenuas. Las personas con retraso mental, desde lo moderado hacia lo grave, tienen esa propensión a la ingenuidad, pues no son capaces de identificar, vaya, de conceptualizar de la manera más objetiva, como mencionaban nuestros compañeros al inicio. Son básicamente niños en cuerpos de adultos. Y el cómo se percibe la realidad desde vaya, continuando con ese ejemplo, desde los ojos de un infante es muy diferente a cómo lo hace un adolescente o un adulto. Y es que aquí es donde se debe realizar también la diferencia. No es lo mismo retraso mental que autismo. El retraso mental viene a raíz de un problema en el desarrollo. Es un problema que se origina desde el órgano, desde el encéfalo.
por falta de oxigenación durante el embarazo o a la hora de nacer, lo que sea, genera una deficiencia mental. Ese es el retraso mental. El autismo y Asperger son más puntuales hacia aspectos, si bien tienen una parte neurológica, a nivel de afección en el desarrollo es mínima, está combinada con otros factores tanto psicológicos como sociales. Así que continúen con su debate. Ahora sí, cierro el paréntesis. Dense de guamazos. Ya no hay motivo, profe, ya lo explicó. No se vale. Pero sí, sobre todo en la parte que aclaró, o sea, del leve al moderado y la otra, no sé si es fuerte, como le dijo. Ok. Sí, Bueno, porque yo en el grupo, hace cuenta en el grupo de la iglesia donde yo voy, hay una muchacha, bueno, ella es una señorita de 30 años, pero tiene un retraso leve. ujú. Y entonces, pero ella sí puede distinguir, o sea, las intenciones de las personas, por lo mismo, por lo que dijo que es leve. Muy bien. Incluso hay casos en los que hay trastornos que tienen cierta comorbilidad. La comorbilidad es cuando existe más de un diagnóstico en una persona. En los casos de trastornos de retraso mental, como el retraso mental, perdón, estamos hablando de un trastorno con una alta comorbilidad diagnóstica, lo cual incluso no es raro ver personas con algún grado de retraso mental que también tengan algún nivel o algún grado de Asperger o que tengan algún problema, por ejemplo, de trastornos de conducta alimentaria, que tengan problemas, por ejemplo, esquizoides o esquizotípicos. Y eso es por la misma alteración. Y esto, digo, lo vamos a seguir viendo, pero, por ejemplo, en el caso del Asperger, ¿han visto la serie de Atypical? No. No. ¿No? Ok. Véanla, está muy buena. Ok. Pues aquí, de hecho, el protagonista es una persona con Asperger. Y esto lo sitúa en una posición en la cual es un tanto apático, es bastante apático ante las personas que le rodean. Eso sí, es un crack en lo que a él le gusta. Y esa es una característica, de hecho, del Asperger. Son personas que se vuelven expertos en una sola cosa. Por ejemplo, Sheldon, de The Big Bang Theory, cómo es con los trenes, con la física. Es un experto, pero en habilidades sociales está totalmente en ceros. Y cómo se relaciona con las demás personas, según él, desde la lógica. Pero es porque es emocionalmente inhábil para empatizar con las personas. Digo, ya entrado en la socialización y entre muchas temporadas, y porque el guión lo necesitaba, se empieza a vincular mucho con Penny, y es ahí donde aprende a distinguir, no mucho, pero sí un poco, el sarcasmo, la ironía, entre otras cosas. Y ahí tenemos otro ejemplo de un personaje con Asperger. Profesor, Dime. hay una serie que se llama Good Doctor, pero bueno, no tiene Asperger, pero tiene autismo y el chico pues sabe mucho de opera a todos los pacientes y así, The pero Good tiene autismo. Doctor es donde sale, es el que está en Amazon, ¿no? En Prime. Sí. No sé. En Amazon Sí, ok. y en Prime. Sí, sí.
De hecho, ahí tenemos un ejemplo de alguien con autismo y Asperger. De hecho, no es raro que una persona con autismo presente Asperger. ¿Algo más? Ok. Continuamos con la tartamudez. ¿Alguien vio El discurso del rey? No. ¿No? Bueno, yo no. ¿Vieron la película de eso? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Billy? El protagonista, el que de adulto hace de Macaboy, lo actúa McAvoy. Eddie. ¿Cómo? Es Eddie, ¿no? No, creo que es Billy. El principal, Sí. el Ah, que sí. se le muere el Billy. hermano, el que se le muere el hermano, El que le creo. muere el hermano. Es Billy. Es Billy. Ahí tenemos el ejemplo de otro personaje con tartamudez. En el caso de la tartamudez, hay diferentes tipos. Hay situacionales, hay por afección neurológica, por afección de algún medicamento o alguna sustancia, y la tartamudez, bueno, ya la dije, la situacional. Por ejemplo, en la película del discurso del rey, vale la pena, creo que es que además decir el rey, tiene que dar un discurso frente a una multitud, pero algo que caracteriza parte de la inseguridad del personaje es que él padece de un muy marcado tartamudismo. Y él como un rey tiene que ser capaz de hablar fluidamente ante todos sus súbditos, lo cual aumentaba la presión sobre él. De hecho, en sí la película es interesante dentro de la temática, pues abarca cómo él tiene que ir conquistando su miedo antes del gran discurso. Y en el caso de esta, que es la única que he visto que tiene tartamudez, es por miedo, es situacional. Es una tartamudez meramente psicológica. Ahora, avancemos al TDAH, también conocido como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Alguien, bueno, ustedes, que es que sí, quién sabe, ¿ustedes conocen a Daniel el Travieso? Obvio. Sí, Más sí. o menos. Sí. Sí, más o Mi infancia, ahí está. Ok. Sí. Yo se lo recuerdo de primero. No inventes. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un niño con TDAH. A ver, escriban, los que lo conozcan, ¿quién o cómo es Daniel? Muy hiperactivo, muy travieso, como su nombre lo dice. Y por ejemplo, así como él, ¿conocen otros personajes en otras series, en otras películas? Yo no conozco personajes, pero mi hermanito tiene TDAH. Entonces, ellos son, además de que son hiperactivos, no pueden estar quietos en algún lado, siempre tienden a no controlar sus emociones. Entonces, como que no lo saben, no saben expresarse y lo hacen como ellos creen. O sea, mientras ellos están jugando contigo no sé, de que te saludan, no sé, golpean la espalda, ¿no? No saben medir su fuerza, o sea, se les va eso. Aparte de que no pueden prestar atención por mucho tiempo. Entonces tienen que buscar una manera en cómo los niños puedan estar no quietos, pero sí activos, pero aprendiendo. Eso es lo más difícil, que es lo que he visto que mi hermano ha pasado. Aparte de no
no, ¿cómo le explico? Son muy buenos, o sea, mi hermanito es muy bueno en matemáticas y es como, yo no sé nada de matemáticas, pero él sí, o sea, es muy bueno, pero es bueno en otras cosas. Entonces, como que siempre los recriminan por eso, o sea, estos niños con TDAH son las personas más, aparte de los autistas y todo eso, pues mi hermanito también tiene leve retraso mental, entonces como que sí es difícil porque no se controlan, o sea, no saben medir nada, o sea, lo que yo tengo entendido, lo que nos han dicho neurólogos, es que una parte de su, de su cerebro no funciona correctamente y eso hace que tenga brotes de pues arranques, ¿no? Arranques de coraje o alguna emoción muy dura, muy difícil. O para ellos todas las emociones son difíciles, tanto la alegría, se les nota luego cuando están tristes, enojados, felices. Entonces, eso es lo que yo he visto en mi hermano, la verdad. Excelente. De hecho, incluso aquí acabas de dar un ejemplo de lo que mencionábamos hace un rato, de la comorbilidad. Cómo el retraso mental también puede llevar a ir de la mano con otros tipos de trastornos, en mayor o menor medida. Gracias por el ejemplo y por contarnos esto. Nos contextualiza bastante. Trastorno disocial. Tenemos que hablar de Kevin. Si no la han visto, está en Netflix y es buenísima. Y hablamos de, en este caso, un apartado muy específico en el trastorno disocial, que es el negativista desafiante. La película nos cuenta la historia de Kevin y su mamá, en la cual desde el inicio la mamá presentaba un rechazo hacia él, desde el inicio, desde el embarazo, lo cual también él, es un niño, no es tonto, identifica, percibe ese rechazo, la rechaza a ella. Él con su papá tiene una relación bastante buena, pero con la mamá, todo lo contrario. E incluso llega un punto en la historia que lleva su ira, su odio a un extremo en el cual, pues, digo, si les cuento, les echaría a perder el final de la película, pero véanla, es bastante buena. Tengan en cuenta, una persona con trastorno disocial es una persona que no tiene, es consciente de lo que está haciendo, no tiene ningún reparo en lo que está pasando. ¿Han escuchado el término sociópata? Pues básicamente un sociópata es una persona con trastorno disocial. Los sociópatas son personas que, a diferencia del psicópata, el sociópata también es consciente de lo que está haciendo, pero lo hace o vamos a ponerlo de esta forma, lo hace por ira, lo hace por odio, lo hace de una manera que va contra la sociedad, contra las personas, a diferencia de un psicópata que lo caracteriza es el no ser capaz de empatizar con las personas. Para los psicópatas, las emociones son un juguete. Pues existen dos tipos de empatía: la empatía emocional y la empatía cognitiva. Una persona equilibrada tiene ambos tipos de empatía, mientras que una persona con este tipo de problemas, en especial el psicópata, tiene tiene la deficiencia en la empatía emocional. Lo único que tiene en su ser es la empatía cognitiva.
A diferencia de la empatía emocional que nos permite vincularnos con las demás personas, la empatía cognitiva es la que nos permite manipular a las personas, manipular las situaciones. Una persona que domina esta parte es una persona sumamente manipuladora. Y al no tener ese contacto con la parte emocional, no le duele hacer algo fuera de tono. Vamos a hacer esto. Ya me salió aquí el letrerito de que ya se va a cerrar la sesión. Voy a cerrar la sesión y volvemos a entrar en el mismo enlace, ¿va?